Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bienvenidos nuevamente. Disculpen este pequeño percance que hemos tenido. Eh, Hoy estaremos conversando con el doctor Orlando Cantillo Durán. Él es mentor, coach ontológico y doctor en ciencias gerenciales. Es graduado de la Universidad Simón Rodríguez de Venezuela, con más de 45 años en el área de recursos humanos. ¿Ok? Ya él está listo, vamos a esperar su invitación para conectarnos. Mireya, muchas gracias porque estás ahí con nosotros. ¿Ok? Y vamos a poder conversar con él. Ahí está, ya nos saludó. Ahora vamos a esperar que nos mande la invitación. Vamos a ver si ahora sí se la podemos mandar. Ahí está. Ok, ahora sí se la podemos mandar. Ahora sí. ¿Dónde está? Doctor Orlando. Hola. No lo veo muchas cosas ahí, pero no lo veo a usted. Aló. Aló, ¿me escucha allí? Creo que está mal enfocada la cámara. Ahí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Dios, hicimos una maestría. Hoy, qué cosa más grande, pero bueno. ¿Ah? No se preocupe, bienvenido, muchas gracias. Ya pedí disculpas a la audiencia, de verdad, gracias por lo que nos están esperando. Tuvimos este percance tecnológico. Oiga, estamos haciendo un curso. Yo no entiendo Sí. por qué yo no podía mandarle la invitación a ustedes, no me salía por ningún lado. No sé, pero bueno, ya lo importante es que ya estamos aquí adentro. Exactamente, muchas gracias por su tiempo, gracias por acompañarme. Me gustaría empezar, doctor Orlando, que nos hicieran una pequeña síntesis de su experiencia en el área de recursos humanos, de su experiencia con las habilidades blandas. Ok, primero que todo, pues agradecer esta deferencia que tiene usted para invitarme y compartir una mirada bastante profunda del desarrollo humano. Nosotros hicimos un trayecto desde hace más de 40 años. Estamos en el desarrollo de personas en las organizaciones de nuestra Caracas en Venezuela y desde muy joven empezamos a trabajar la gestión del capital humano desde relaciones industriales, que era como nosotros lo analizamos anteriormente. Soy de profesión administrador de empresas con énfasis en recursos humanos, soy especialista en gerencia, tengo una maestría en recursos humanos, estoy finalizando una de dirección estratégica de gestión de capital humano, soy doctor en ciencia gerencial, coach organizacional y educativo, mentor coach ontológico profesional, pues y hemos hecho de la academia algo fundamental, que es llevar lo que nosotros aprendimos en las organizaciones a los salones de clase para poder aplicar y tener una visión un poco más pragmática de lo que realmente se va a conseguir allá. Y soy en estos momentos desarrollando dos actividades, que es como coach organizacional y como docente universitario en las áreas de talento humano. Qué bueno, wow, de verdad lo felicito, un camino con mucha experiencia. Me gustaría comenzar con nuestra entrevista en básicamente por qué decimos que el 2023 va a ser el año del desarrollo de las habilidades blandas. Sí, nosotros para poder contestar esa pregunta bastante sintética, debemos hacer una regresión en el tiempo para poder unir lo que nosotros hacíamos en el siglo XX, que era ponderar las partes técnicas de las organizaciones, que era el proceso, que era la metodología, que eran los procedimientos, y había una jerarquización. Hoy en día, como ya sabemos que convergen muchísimas generaciones, se hacen más retadores para las organizaciones y su propia dirección de las personas con un síntoma más sensible a la parte humana. Es decir, nosotros no podemos ponderar solamente la parte de la cuantificación, sino de la parte intangible, que son los elementos que nosotros estamos tratando de
convencer a los directivos, altos directivos de las empresas, que la parte fundamental de la empresa es el desarrollo de las personas desde sus cualidades y competencias blandas y socioemocionales, que es lo que realmente se debe llamar. Claro. Era lo que conversábamos anteriormente, que todo viene desde adentro, de que puedes tener muchos títulos, pero si no hay un análisis interno de que por qué no estoy yendo este camino, por qué me está pasando esto, por qué duro tampoco en los empleos, es porque algo internamente está fallando. Y eso es parte de las habilidades blandas, porque como lo conversamos anteriormente, o sea, son nuestra esencia. Y es una cosa que usted acaba de recordar, que es justamente antes, en los años 80, 90, inclusive 2000, la ponderación de las empresas era más título y después experiencia y por último la pasión o el flow. Hoy en día esa línea se ha revertido, porque ahora lo primero que estamos buscando es el flow, la pasión, después la experiencia y por último, si tienes el título, pues te lo aplaudimos y chéverísimo porque lo vamos a potenciar aquí en la aplicabilidad de nuestra organización. Es que allí es donde está el elemento clave de las habilidades, de las competencias blandas. Claro. Ahora, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a todo lo que usted ha estudiado y ha vivido con las diferentes empresas, ¿cuáles son las habilidades que usted reconoce o distingue que van a ser prioridad este 2023 en el campo laboral? Bueno, nosotros tenemos fundamentalmente que descomponer o desgranar aquellas competencias que son las básicas, competencias básicas, porque saludar, decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, en qué te puedo servir, esa es básica. Nosotros tenemos que ir a un salto cuántico, que es justamente buscar el empoderamiento de esas habilidades en las personas en forma ontológica desde el ser humano. Es decir, le voy a mencionar algunas 5 que son fundamentales, que es la que nosotros vamos a tener que enfrentar y retar en las organizaciones para que estas personas se puedan alinear y balancear a los resultados organizacionales, como es la autoconfianza que hablábamos hace rato, la autoconfianza. Sí. Cuando yo tengo personas que confían en sí mismos, se potencian y son expansivas, es decir, ya no van al compromiso ni a la responsabilidad, sino a construir un diseño de futuro con la organización, alineando sus propios pensamientos. El metamodelo lógico de pensamiento es alianza estratégica. Entonces, esa es la primera que nosotros tenemos que tener en observación. Hay un elemento que es la segunda, que podríamos llamarle la flexibilidad cognitiva. Es decir, aquellas personas que necesitan realmente estar aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo. Dejar, porque nosotros tenemos claro que el techo de ayer debe ser el piso de hoy. Entonces, cuando nosotros tenemos esa ecuación, tenemos una mentalidad flexible, tenemos un proceso de innovación, tenemos creatividad, tenemos empoderamiento. ¿Y qué quiere la empresa hoy en día realmente? La empresa lo que quiere son intraemprendedores, es decir, emprendedores corporativos que construyan lo que no está diseñado en la organización. Claro. En estos días leía un artículo de la Universidad de Cambridge donde hablaba de la empatía cognitiva y de la empatía afectiva. Ya no es solamente la empatía, sino que ya la dividimos en 2 áreas y también van a ser muy valoradas este 2023. Y el artículo decía que las mujeres somos mucho más empáticas que los hombres. Y ese era su artículo y era un estudio que habían realizado alrededor de 36 países. Pero me llamó mucho la atención por eso, porque uno hablaba de empatía, pero ahora ya no es solo la empatía, o sea, es empatía cognitiva y empatía afectiva. Es como lo mismo que usted me está diciendo de la flexibilidad. Sí, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una herramienta fundamental en habilidades blandas, en esas cualidades intangibles, que es la triple realidad. Recuerden que nosotros construimos nuestra realidad desde nuestro activar los sentidos. Entonces, esa multisensorialidad que tenemos nosotros va a permitir que tengamos en cuenta cuándo yo debo empatizar, cuándo yo me debo separar y cuándo debo colocar una disuasión, porque muchas veces a la persona hay que decirle no lo que quiere escuchar, sino lo que realmente la va a potenciar para mejorar el proceso. Es que la idea de trabajar en equipo de alto rendimiento es tener en claro
que esa habilidad que es social, que es habilidad blanda, como trabajar en equipo, es fundamental la triple realidad de que nosotros tenemos, porque cuando nosotros vamos a poder entender, comprender, tener disposición de hacer los procesos en forma coordinada, desde ese momento que nosotros hayamos introspectado ese elemento que es fundamental. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Ahora, nos vamos a las empresas, ¿ya? ¿Cómo considera usted que están preparándose las empresas este 2023 para desarrollar las habilidades blandas en su gente, sabiendo, primero, que tenemos a los millennials, que son una generación muy volátil? Ellos están un tiempo aquí, después se van a otra empresa. ¿Cómo hace la empresa para retenerlo, para decirle, mira, quédate aquí conmigo, que aquí vas a crecer? Bueno, ok. Aquí tenemos un elemento que es bastante complejo. Como nosotros tenemos ahí, convergen 4 o 5 generaciones, desde el baby boomers hasta los alfa. Esa trazabilidad la tenemos que identificar rápidamente. Nosotros como gestores de capital humano tenemos que identificar rápidamente esa motivación y esa expectativa. No solamente la necesidad. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que arraigar dentro de ese proceso? Es el ontológico, es hacerle entender que su autoconciencia, su autodisciplina, su digamos, resultado va a ser el producto realmente de lo que él está esperando, porque él va a esperar que la organización le devuelva lo que él está haciendo como un esfuerzo, porque él volátil, porque él se va. No es como la generación nuestra. Que no, nos quedamos ahí, exacto. Sí, no. Las nuevas generaciones, ellos como que miran el panorama. A ver, ¿me están ofreciendo lo que yo quiero? Sí, me quedo. ¿No me lo están ofreciendo? Me voy. Así, ellos son muy prácticos, muy rápidos. Total. Entonces, allí hay unos elementos que son como tomar la palabra que está ahorita de moda, que debe ser una filosofía organizacional, que es el híbrido. Es decir, nosotros vamos ahora a hacer una mezcla entre la parte intelectual, técnica, cognitiva, pero la parte de bienestar corporativo interno. Cuando él se fidelice con la empresa es porque él está sintiendo realmente que está invirtiendo en un proceso de crecimiento del mismo. Porque hoy en día los jóvenes, estos centennials, millennials, inclusive los alfa, que son los que tienen 15 años, no lo vamos a retener, no lo vamos a fidelizar, es con dinero o con parte material, no se van a quedar. Ellos van a quedarse en la organización cuando ellos sientan realmente que están haciendo un salto cuántico con su propio proceso y proyecto de vida. Ahí es donde nosotros tenemos que estar invirtiendo constantemente. Exactamente. Ahora, ¿cómo hace la empresa para identificarlo? Ok, nosotros tenemos unas pruebas, tenemos unos test psicométricos que proyectan tendencias de comportamiento de las personas que ya nosotros tenemos dentro de la empresa. Y ahí comenzamos a reinventarnos. Vea que después de la pandemia nosotros ahora tenemos un reto superior. ¿Cómo lo vamos a sacar hacia adelante y que sea un aliado estratégico de la organización? No un empleado, ni un colaborador, no. Es un aliado estratégico. Claro, porque si él no toma en consideración que su proyecto de vida está aliado al de la organización, pues no vamos a hacer ningún salto cuántico, vamos a estar siempre en el mismo punto como estábamos en el siglo pasado. Entonces, hay 2 elementos que son fundamentales y ustedes lo hablaron en estos días, que es determinar, porque justamente donde está la clave del desarrollo de estos millennials, centennials, estos alfa, es justamente darle su propia satisfacción desde la introspección que él tiene que hacer, desde su modelo lógico de pensamiento y sentir para que pueda actuar con resultados poderosos. Es decir, ustedes hablaron del upskilling y del reskilling. Nosotros tenemos que estar atentos a eso para que no caiga en el síndrome del mundo. Allí es cuando él permanentemente hay que estar retándolo con tareas, con actividades y con funciones completamente diferenciadoras. Y que él siente que está enriqueciéndose y que va a enriquecer la organización porque es un aliado de la empresa. Claro que sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, si nos vamos a las tendencias de este 2023 para capacitar a las personas, ¿cuáles distinguiría usted? Porque obviamente este 2023 y de aquí al camino al 2025, 2030, las tendencias son totalmente diferentes a lo que veíamos antes, a los programas de capacitación que teníamos antes. Hoy en día no es así.
Total, es que siempre nosotros nos equivocamos en talento humano, en recursos humanos de relaciones industriales en los años 70, cuando empezamos a trabajar, es que nosotros colocamos a 40, 50 personas a capacitarlo en el mismo tema. Y no es así. Ahora hay que segmentarlo porque hay unas incidencias de disposición, de atención, de voluntad, de aprendizaje muy específico. Y además la razón de existir de cada persona, que no es que le guste lo igual a todo lo que en general tenemos en un salón, en un ambiente de aprendizaje. Entonces, las empresas hoy en día tienen 3 elementos que son fundamentales para poder desarrollar. Lo primero, y que eso es fundamental, es el liderazgo en servicio. Si nosotros no comprendemos que el liderar el servicio es la trazabilidad logística de una empresa, yo no voy a poder tomar decisiones inteligentes y más bien lo que voy a hacer es un autosecuestro de las tomas de decisiones. Entonces, el liderazgo del servicio es fundamental con esto. La segunda parte que debemos nosotros profundizar es en las habilidades comunicativas. Miren que las universidades hoy en día todavía tienen un problema, que las universidades no le enseñan ningún componente emocional ni oratoria. Entonces, la oratoria nos ayuda a nosotros a focalizar puntos de vista introspectivos y exteriorizarlo para que todo sea armónicamente una alianza entre la persona que ejecuta la tarea y la organización que recibe el producto. Claro, y no solamente en las universidades, en general, los institutos, la escuela, no enseñan lo básico de la comunicación. Por eso que estas nuevas generaciones, si bien es cierto, son muy capaces y muy inteligentes en todo lo que es la tecnología, la informática, la inteligencia artificial, pero su gran habilidad es comunicarse, es expresarse de manera correcta. Yo recuerdo que en los años que nosotros estudiamos, eso era una parte importante. La comunicación oral y la comunicación escrita era una parte súper importante. Claro. Ahora, eso se convierte, porque hay que tener en cuenta y que el auditorio pues escuche realmente esta parte que es bastante reflexiva. Nosotros tenemos 3 tipos de formación, que es las competencias básicas, que es la que nosotros ponderamos en la persona en ciertas cualidades y hace diferencia con otra persona. Digamos que hay una metacompetencia que son aquellas que nosotros estamos hablando aquí. Es que el problema del foco de la interpretación y del observador que tenemos que hacer el cambio es no en las metacompetencias, no en las competencias, sino en las betas competencias. Es que las betas competencias es el cambio del ser humano desde el pensamiento, de su propia conciencia, su propia pasión. Es decir, colocarlo en una posición donde esa persona se va a hacer cargo de su propio proyecto y no necesita coordinador, no necesita supervisor, no necesita vigilantes. Así es. Claro, de su proyecto de vida. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para que la gente entienda que no es solamente el proyecto de vida o no solamente las habilidades blandas para el campo laboral, porque las habilidades blandas o sociales son parte nuestra y si nosotros las desarrollamos, si nosotros las potenciamos, nos van a hacer un excelente profesional, pero a la vez también una excelente persona. Y nos va a permitir relacionarnos con el resto de una manera mucho más efectiva. Totalmente. Y mire que complementando con lo que usted está acá resaltando y que hay que subrayar bastante en rojo para que se observe las organizaciones, es que esas metacompetencias ontológicas, porque usted está hablando de la parte ontológica, es decir, el cambio de pensamiento, porque las capacitaciones no se... Mire, yo fui a una empresa aquí en Colombia y me dice la gerente de recursos humanos, mire doctor, necesitamos que usted capacite, hay un plan de formación, de capacitación para estas personas. Yo digo, pero ¿cuál es la incidencia negativa que está viéndose en la organización? Es capacitación. ¿Capacitación a dónde? ¿En qué orden? Porque hay 4 órdenes. Y el primer orden son los resultados que ellos están viendo. Entonces quieren trabajar el primer orden como si fuera el 4º orden, que es el pensamiento de la persona, el metamodelo lógico del pensamiento que hay que cambiar. Entonces nosotros no podemos hacer un plan de formación solamente viendo en forma dividida y segmentada cuáles son las necesidades y las motivaciones que tiene esa persona. Porque nos estamos olvidando de su paradigma, nos estamos olvidando de su observador, de su interpretación, de sus emociones, de su corporalidad, de sus acciones, de su flow, de absolutamente todo. Entonces, por ahí es donde nosotros estamos analizando el cambio.
Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que dice usted. Creo que todavía hay empresas que no ven a su personal como personas, como seres humanos, como un todo, sino que llegas, te contrato, me sirves para esto y listo. No, ya no es así, ya no funciona así. Mire que nosotros, mire que nosotros en los años 80 hicimos una investigación para la universidad, donde se decía que el iceberg tenía una parte inferior y tenía una parte superior. Entonces, el Sí. iceberg, que es la parte superior, es el 4% de esa línea del alto directivo que no solamente está viendo la parte inferior del iceberg, no lo alcanza a ver, a divisar. Entonces, ahí es donde, cuando nosotros hablamos de las cualidades blandas están allí adormecidas, están en el inferior, que es el 96% que está en su zona ciega oculta, el directivo que toma la decisión, porque él ve el comportamiento, pero no ve por qué hay una causalidad que está viendo él. Entonces él toma decisiones en forma sesgada, en forma con esas variables ocultas. Miren que en la parte de abajo nosotros podemos ver el bienestar corporativo interno, que es la parte inferior del iceberg. Podemos ver qué es lo que siente la persona, qué es lo que quiere, cuál es su proyecto de vida, por qué estás aquí, cuál es la razón, cuál es su propósito, cuál es su misión aquí en esta organización. Entonces nos olvidamos de eso y solamente lo que queremos es salario, bono. No, y eso no funciona así. No funciona. Totalmente es cierto. Sí, mire, y pasando a otra ya pregunta, lo comentaba anteriormente sobre el trabajo híbrido. El trabajo híbrido va a marcar el 2023, ¿ya? Sí. Si bien es cierto, retornamos a las oficinas, entre comillas, a la normalidad, ¿ya? Pero el trabajo híbrido se queda. No se fue con la pandemia, no se fue con el proceso, se queda. Ahora, ¿cómo las empresas van a manejar este trabajo híbrido? Le van a dar esa flexibilidad a su personal para que trabaje, para que crezca. ¿Cómo voy a ayudar a la persona o cómo voy a ayudar a mi empleado, a mi colaborador? ¿Cómo lo voy a ayudar en un trabajo híbrido? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Porque él va a estar 2 días en su casa, 3 días en la oficina, o 3 días en la oficina, 2 días en su casa. ¿Cómo voy a hacer yo como empresa para desarrollarlo? Ok, ahí tenemos un elemento que es clave. Nosotros tenemos que hablar como directivo de una organización a la parte de los aliados estratégicos de corazón a corazón. Es decir, yo información la voy, es que el problema está de los capataces de los 70 y los 80 que yo conocí, era que le hablaban era al hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, por supuesto que va a tener un rechazo, va a tener una resistencia, porque él no quiere que lo traten así. Pero sin embargo, nosotros, y usted sabe que nosotros nos quedamos calladitos, pero hoy en día ya no se quedan callados. Hoy en día son sí, era así antes. Seguro. Entonces, ya lo primero que hay que saber es, el liderazgo no es el liderazgo, es el neuroliderazgo, el autoliderazgo, el liderazgo invertido. Es decir, desde allí nos vamos a olvidarnos que el intelecto es importante cuando es la parte emocional, psicológica y ambiental que está marcando el rumbo del éxito de una empresa en el siglo XXI. Entonces, para que vayamos sintetizando la pregunta, nosotros hemos hecho unos trabajos sobre ese talento híbrido, que es la combinación, que ya usted específicamente lo mostró. Tenemos que hacer 4 variables fundamentales. La primera, para poder desarrollarlo y poder canalizar su alianza como estrategia para poder tener los resultados que la empresa requiere y que él se sienta bien haciéndolo, que es capacitarlo periódicamente. Es decir, no capacitarlo fugazmente, así como lo hacen las empresas con un cursito de 20 horas, de 15 horas. No, tenemos que ir profundizando al tercer y cuarto nivel de un proceso de aprendizaje. Entonces, por ahí es el primero. Segundo, hay que estar permanentemente redefiniendo las posiciones, los roles, no descripción del cargo, porque nos limitan los roles que son importantes. Exactamente. El tercero, invertir mejor en los procesos, por supuesto, de reclutamiento, de admisión, de selección. Tener en cuenta que la selección no es hacerle una pregunta, ¿cómo se llama? ¿Por qué lo hiciste así de esa manera? No, sino que hay unas herramientas y tenemos una técnica para poder demostrar
que esta persona puede ser un aliado estratégico de la empresa y desde allí comienza. Mire que el 99% de los problemas de una empresa comienzan en la selección, en el reclutamiento. Ahí es donde está el problema. Usted quiere convertir a un trabajador en empresa, algo que usted no vio dentro del proceso de admisión. Entonces, ¿cómo lo va a pretender ver? Así de esa manera. Entonces, ahí tenemos eso. Y la tercera, la cuarta, nosotros tenemos que ir revisando constantemente las metas y las betas competencias. Es decir, ya no es tirarlo a una capacitación. Todo el departamento va a crédito y cobranza. No, todo el mundo tiene que estar ya en forma segmentada dentro de su propósito organizacional. Desde allí nosotros comenzamos a tener la inversión en la formación que es la palabra de un plan de carrera que nosotros tenemos que ir dirigiendo estratégicamente para que esta persona vea esta empresa como un proyecto de su propio pecunio, porque es que el trabajador llega a las 8, se va a las 12, se regresa otra vez a las 2 y se va a las 6. Él no le importa 15 y 30. Nosotros no nos sirven los trabajadores. Tenemos que hacer que él sea un aliado estratégico. Exactamente, y involucrarlos en todo ese proceso. No dejarlo fuera, no llegar y llamarlo y decirle, mira, esto es lo que voy a hacer para ayudarte. No, involúcralo, que él también opine, realmente es lo que quiero, realmente es lo que siento que me hace falta. Eso es súper importante. Súper importante que en los años 70 y 80, cuando nosotros hacíamos los presupuestos en las empresas, no mirábamos a la parte operativa, que es quien hace ese presupuesto. Una locura. ¿Por qué en ese momento que estamos haciendo el diseño del presupuesto, por qué no llamábamos a los operarios, que son los que tienen el contacto con la máquina, el supervisor, que es el que hace un proceso de transmisión de información, de datos y de conocimientos para que ellos puedan ejecutar tareas y actividades? O sea, hoy en día tenemos que buscar personas que tengan el compromiso, que es diseñar el futuro, es decir, diseñar lo que no está construido, para que sean productivos, para que sea de forma consciente crear y construir una cultura que permea absolutamente toda la organización. Es allí donde nosotros tenemos que tener los procesos multidimensionales. Es así, totalmente cierto. Adelantando, y creo que va muy en línea con lo que usted está diciendo ahorita, ya desde su perspectiva, sabiendo que las habilidades blandas van a ser súper importantes en este año, ¿cómo nosotros, y digo nosotros, los que trabajamos en estas áreas, los que nos gusta esta área, cómo hacemos para ayudar a las personas que ya tienen años de experiencia, pero que muchas se han quedado con lo que traían anteriormente y no se han montado en esta ola del desarrollo de las habilidades blandas? ¿Cómo hacemos para ayudar a las nuevas generaciones, que son las que van a dominar el 2030, el 2050, y que van a ser realmente los profesionales de esa época? ¿Cómo hacemos para que esa parte humana ellos la vean y la saquen y la sientan? Sí, importantísima la pregunta, excelente. Miren ustedes que aquí hay que hacer un quiebre, porque ¿dónde está el síndrome de Burnout o de la persona que ya pierde, digamos, la sensibilidad de seguir proyectando eso en su empresa y simplemente se queda porque tiene una estabilidad, digamos, emocional, más no profesional ni personal? Entonces, miren que allí hay fundamentalmente algo. Cuando nosotros veíamos eso en las empresas, lo que hacíamos era cambiar, hacer una ruptura, hacer un quiebre del feedback, porque esa persona que está en ese estado, en ese estatus de parsimonia, de pasividad, exactamente, está entregada porque tiene muchos años en la empresa y no tiene un objetivo para seguir creciendo en la organización. El problema de la organización es que nunca le hizo un plan de carrera. Eso es lo primero que hay que hacer. Ahora, cuando hacemos el plan de carrera, nosotros tenemos que ir cambiando el foco de cómo evaluamos a las personas. Porque siempre hemos dicho, vamos a hacer una evaluación que sea 360 grados, pero vamos a trabajar de aquí para atrás. Es decir, si yo trabajo de aquí para atrás, estoy haciendo una regresión del tiempo, estoy haciendo un feedback. Y hoy en día el mundo cambió, no hay que hacer feedback, hay que hacer el feed forward. Es decir, diseñar futuro con el feed forward, con el feed
forward de aquí en adelante. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a descubrir que esa persona que está muerta tiene espíritu, tiene potencial que no sabe que tiene. Es que el gran problema de la persona es que no cree, no construye y no diseña su futuro. ¿Pero por qué? Porque no ve posibilidades de desarrollo, porque no ve oportunidades, no ve prospección, porque no establece un mecanismo de acción para mejorar su propio proyecto. Es allí donde tenemos que trabajar, de aquí hacia adelante. Si yo cuando voy a la empresa y el gerente de recursos humanos me dice, mire, nosotros lo que queremos es hacer una evaluación 90, 45, 30, 7, 20, todas las evaluaciones que nosotros hacemos en talento humano, usted dice, no me sirve, porque hoy en día esta generación, y es lo que usted estaba diciendo ahorita, ya cambió, ya tiene otras expectativas. Entonces nosotros no podemos trabajar como liderábamos las empresas en el siglo pasado. Pero hoy, con este feed forward, que es el elemento clave del siglo XXI, el que no maneje el feed forward como nosotros en talento humano lo debemos hacer, vamos perdiendo absolutamente la posibilidad de que esa persona autodescubra su propio potencial, su zona flow, su zona donde la persona es estramilla, es poderosa, se siente con que se come el mundo. Esa es la persona que tenemos que, por eso que estamos hablando de las habilidades blandas, porque son socioemocionales. Entonces, tu proyecto va naciendo desde su propio proyecto interno, pensamiento, y va proyectando en la parte del desarrollo de las tareas, de las actividades, de las funciones, logrando resultados exponenciales. No el resultado que ya teníamos anteriormente cuando hacíamos el feedback. El feedback no funciona. Yo no trabajo con feedback desde hace muchos años. Yo trabajo con el feed forward, que es diseñando, tratando de explorarle que él tiene talento, que él ni siquiera se ha dado cuenta. Es ahí el reto de las organizaciones de talento humano. Es así, sí, totalmente cierto. Y yo creo que, saliéndome un poquito, yéndome un poquito más allá, no es solamente el reto de la organización. Yo creo que es el reto de los sistemas educativos, es el reto de las universidades, de los institutos, el sacar el mejor potencial de ese estudiante, de ese niño, y encaminarlo, y decir, mira, su potencial, tiene un don, tiene esa habilidad que lo va a hacer que se proyecte en su futuro de una manera diferente. Entonces, ese reto que usted habla, yo creo que no lo dejaría solamente en la empresa, sino que yo lo expandiría a todas las áreas que trabajan con la educación. Usted tocó algo que necesitamos como una semana de 8 horas diarias. Sí, acabo de escribir algo que vamos a presentar en la universidad, donde trabajo en este momento. Sí, lo vi. Es que nosotros tenemos que ir justamente a hacer en la academia lo que hay realmente, el cómo, las coordenadas, que nunca nos dijeron las coordenadas que nosotros vemos en la universidad, en la academia, en la institución, simplemente son teóricas, son filosofías, esa semántica, eso no nos sirve. Entonces, no. Yo voy, cuando yo doy... Ya en esta época no sirve. No sirve. Ese tipo de educación ya no sirve. Totalmente. Hoy nosotros tenemos que hacer, miren lo que nosotros tenemos que hacer para poder fidelizar a la gente, a las personas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Que la persona se comprometa con su propio proyecto, no el supervisor, ni el gerente, ni el líder, ni como se quiera llamar las personas que tienen el nivel jerárquico superior. Porque esta persona tiene que darse cuenta que el proyecto de su vida le pertenece a él, que no le va a entregar el poder a la circunstancia porque él es el ser humano y no hay poder más grande y expansivo que el ser, más que la circunstancia. Entonces, cuando nosotros tenemos esa clave identificada, tenemos que ir a hacer la ruptura desde la academia, porque el problema está en la academia, no está en la empresa. Entonces, él sale con un montón de informaciones teóricas y que muchas veces ni siquiera... Mire, yo hice una investigación con 15, 20 profesionales aquí y el 90% me dijo, mire, profesor, nosotros en la universidad no vimos ni el 90% de la construcción del conocimiento lo tenemos en la empresa, el 10% allá. Es decir, perdimos el tiempo en la universidad. Claro. Solamente fuimos por el título. Entonces, allí
tenemos que ir potenciando y haciendo ese quiebre, este cambio, este salto cuántico que debemos hacer, y yo lo estoy haciendo. Ahora, lo que estamos haciendo es capacitando a los docentes para que hagan eso, y en forma uniforme nosotros hagamos todo este potencial de descubrimiento que tienen las personas, para no tener que estar evaluándolo, controlándolo, sino que él diseña su propio futuro. Es allí donde está el siglo XXI. Es así, y yendo un poquito más allá, yo creo que un porcentaje importante viene del hogar. Sí. Un porcentaje muy importante viene del hogar. Está el hogar, las escuelas, las universidades, para que ese profesional, cuando llegue al campo laboral, ya esté realmente empoderado de sus habilidades. Lo que pasa es que usted toma unos temas bastante profundos y bastante retadores. Pero lo importante, señor Orlando, es que esto nos va a servir para hacer otros live y poder ampliar mucho más este tema, porque esto es muy, muy amplio y muy, muy apasionante. Voy a complementar con ese tema tan espectacular que usted acaba de tocar. Hay una tridimensionalidad: hogar, papá, mamá, hermanos, tío, la universidad o el colegio, ¿verdad? Y en la empresa. Entonces, claro, si venimos con, más o menos la neurociencia nos ha ayudado y nos indica en investigaciones que nosotros más o menos venimos marcados, ya venimos construidos con nuestro pensamiento un 40%, es decir, no puedo, no quiero, no sirvo para eso, es ahí donde hay que cambiar. Entonces, claro, en la universidad llega y dice, a mí no me gusta contabilidad porque a mí mi papá me dijo que yo era malo para contabilidad, yo era brutísimo, yo no entendía contabilidad, y resulta que cuando rompes el esquema allá en la universidad, porque consigues a alguien que sea un ontológico, un líder estratégico de cambio de dirección de pensamiento, entonces ahí el papá, la mamá quedó mal. ¿Por qué? Porque él sí cree en él cuando tú lo potencias allá, pero es que tiene que venir potenciado desde la casa, eso es cierto. Claro. Lo que pasa es que yo creo que, bueno, como dices, que es un tema muy, muy amplio, muy, muy, como de que retroceder, y no los juzgo y no evalúo. ¿Por qué? Porque esa fue la crianza de antes, así se veían las cosas antes, así se comunicaba la gente antes, y era normal. Ahora estamos en otra época, hemos evolucionado, hemos crecido, y ahora con este proceso de las habilidades blandas camino al 2030 y al 2050, vamos a seguir creciendo y nuestra comunicación va a seguir cambiando. Mire, hay una meditación que yo normalmente hago, ¿ya? Y esa meditación dice una frase muy importante, que dice: lo que nosotros expresamos crea nuestra realidad. Si nosotros estamos conscientes de eso, vamos a poder crear nuestro camino. Y yo creo que eso es algo que tenemos que enseñar, que tenemos que divulgar, que transmitir. El enseñarle a las personas que si dices constantemente que no sirves, no vas a servir. Pero si tú, y lo comentaba usted anteriormente, la autoconfianza, si tú te das la oportunidad de decir, a ver, me están enseñando, siento que soy bueno para esto, siento que puedo dar el otro paso, siento que puedo subir el otro escalón, entonces, ¿sabes qué? Yo soy bueno para esto. Creo que esa es una parte tan importante, y que no se evalúa, que no se ve, que es algo que las empresas tampoco lo trabajan. Eso está debajo del iceberg que hablábamos ahorita, pero haciendo el complemento con ese tema, pero estos temas son demasiado espectaculares. Le digo algo, usted está hablando de algo que nosotros hacemos énfasis permanentemente en las aulas y en las empresas cuando estamos capacitando a nivel gerencial. Si usted cree que puede, usted tiene razón. Si usted cree que no tiene razón, que usted no puede, usted también tiene razón. Es decir, resultados diferentes. ¿Cuál es el resultado que usted quiere? Entonces, por allí comenzamos a buscar la concientización de la persona. ¿Usted cree realmente que no puede? Mire, yo siempre coloco un ejemplo. El papá le dice al niño que juega béisbol: papi, tú eres malo, o sea, lo descalifica constantemente.
El niño va creando una sinergia de anulación completamente a su propio proyecto y talento. Entonces, cuando él sale al campo de juego, él, para no desacreditar, para no quedar mal al papá, porque lo quiere, lo ama, y que el papá tenga la razón, él no batea, él lo hace. Pero ¿por qué lo hace? Exacto, su parte inconsciente es que yo amo a mi padre y él tiene la razón. Ahí es donde estos jóvenes se entengan, estos alfa, están haciendo el quiebre, dice, se están revelando, dice, no señor, yo voy a hacer mi proyecto. Exactamente, sí, totalmente cierto, totalmente. Ahora, yo creo que nos queda más que claro que este año es el año del desarrollo de las habilidades blandas. En las nuevas generaciones, en las generaciones no tan nuevas, porque yo estoy segura que hay muchas personas que ya han sentido ese cambio, que ya han sentido que necesitan crecer, que necesitan evolucionar, que despertaron y que están conscientes de que las habilidades blandas no solamente van a ser una parte importante en su campo laboral, sino que en su vida personal. Porque el que manejes bien la comunicación, el que tengas la empatía desarrollada y puedas relacionarte bien con el resto de las personas, creo que para todos es sumamente importante. Ahora, ya para finalizar, me gustaría que desde su punto de vista nos indicara cómo van a impactar las habilidades blandas este 2023. Ok. Hay un impacto que es positivo y hay un impacto que no es tan positivo. Vamos a hablar del impacto positivo. Cuando nosotros estamos hablando de talento humano, que es el desarrollo de personas, tenemos que tener el foco amplificado de que es el psicolocalizador del neurotalento de la corporación del siglo XXI. Es decir, que nosotros tenemos que separar, y es una mesa de 4 patas, donde está la neurocognición, que es decir, cuál es el proceso, cómo memoriza, cómo tiene atención, cómo él proyecta su propio quehacer diario. Tenemos un elemento segundo, que es positivo también, que es la neuromotivación. Es que a mí no me va a motivar, y usted lo dijo en otras palabras, la motivación no es el dinero. El dinero no motiva a nadie. Eso es mentira, porque eso es un factor higiénico. Los factores motivacionales son los que van de adentro hacia afuera. Entonces, claro, ahí tenemos el segundo elemento. El tercero es las neuroemociones. Es decir, el cerebro realmente está haciendo que nosotros hagamos de la máquina más poderosa nuestro proyecto de vida exitoso. Y el cuarto elemento es, por supuesto, lo que nosotros estamos hablando aquí, que es la competencia social, cómo yo me conecto con las personas, cómo me conecto primero en mi diálogo interno, qué es lo que yo me hablo, qué es lo que yo me converso, cuál es la conversación interna que yo tengo. Entonces yo exploro absolutamente lo que yo estoy pensando, lo que ven de mí es lo que yo estoy pensando. Entonces, claro, allí nosotros tenemos que ir buscando esa capacidad de análisis introspectivo de la persona para que vaya haciendo de las relaciones, absolutamente, porque este tema es súper poderoso y extensísimo, que es cómo nosotros manejamos las habilidades sociales desde las habilidades comunicativas. Porque las habilidades, cuando a mí me preguntan, profe, ¿y qué es habilidades sociales? Digo, son 500.000, todas, nada que ver, son muchísimas, y esas se ramifican, y a la vez hay subtemas, elementos, o sea, es una locura. Entonces, nosotros tenemos que buscar que esta parte se integre con una coherencia ontológica. Es que la coherencia es pensar, que es sentir, que es anhelar, que es hacer, que es el resultado que yo pensé. Por eso es que hay que trabajar desde la formación en las empresas, es el metamodelo lógico de pensamiento de la persona. Claro que sí. Es la mente de la persona, no afuera, sí. No es estético. Totalmente cierto, doctor Orlando, de verdad que este es un tema muy amplio, podríamos estar hablando horas para poder explicarle a la audiencia y invitarlos a que internalicen el significado de las habilidades blandas y que van a ser. Normalmente cuando publico o cuando hablo con las personas, siempre me gusta decir que son la llave que nos va a llevar al éxito, sea cual sea la definición de éxito que nosotros tengamos, pero son la llave.
sin las habilidades blandas, sin las habilidades sociales, nosotros no podemos crecer. Y es que es un caso muy particular. Eso ahorita porque lo estamos trabajando los últimos 30 años, pero nosotros toda la vida hemos coincidido con la realidad. Nosotros teníamos personas muy competentes técnicamente, buen tremendo contador, tremendo gerente de cartera, de crédito, cobranza, finanzas, almacén, distribución, pero cuando él tenía el contacto con las demás personas, nadie quería trabajar con ella. Entonces, el elemento clave no era técnico. El problema más grande y el más complejo que hay es las habilidades sociales, porque esas son más difíciles de aprender. Entonces, pues, como es difícil de aprender, yo como coach ontológico profesional, lo primero que hago es tratar de sacar la basura mental que él tiene como creencia y entonces ir sacando poco a poco todo eso que le ha construido la misma sociedad. El profesor, usted no sirve, usted es malo, usted mejor dicho. Todo, la mamá, el papá, el sobrino. Es decir, esa basura mental tenemos que ir barriéndola para que él vaya concentrando otra cosa con atención, con interés y sea su foco mental. Ese es el foco mental de este nuevo aliado estratégico que estamos buscando en las organizaciones, así como usted dice, hasta el 2050 y muchísimo más. Es así, es así. Doctor Orlando, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, de verdad que encantada de todo. Quedamos abiertos a un nuevo live, de verdad que yo creo que este tema tenemos que seguir tratándolo este 2023, tenemos que seguir comunicando, transmitiéndole a las personas la importancia de las habilidades blandas. Porque de aquí al 2030 falta muy poco. Total, falta muy poquito. Y algo que nosotros debemos tener como una reflexión final. Las organizaciones, realmente una empresa no existe. La empresa no existe. ¿Por qué? Porque es un edificio, porque son máquinas, son personas. Yo lo visualicé cuando yo a las 6 de la tarde, ahí en Caracas, todo el mundo se iba y me quedaba yo solo hasta las 9 de la noche cuadrando las cuentas y todo, porque era gerente de empresa, y resulta que me di cuenta que la empresa no era las máquinas, no eran los computadores, no era el producto. Entonces, como las personas son las empresas, hay que hacerle conciencia y hagan esa introspección las personas de que son las personas las que resuelven a las empresas todas las situaciones. Y son las personas que hacen que la empresa tenga competencia o la saquen del mercado. No es el producto, es la persona. Es así, totalmente cierto. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Como les digo, este tema tiene que seguir. Creo que nosotros, que nos gusta esta área, que nos gusta ayudar a las personas, es nuestro aporte a la sociedad, al mundo, a que la gente entienda que sin habilidades blandas, no, como dicen, no llegamos ni a la esquina. No hay nada, porque lo técnico es el 10%, cuando mucho el 20% y el 80% son habilidades sociales, habilidades blandas. Esa es la que nosotros realmente hemos ponderado en los últimos 30 años porque nos han hecho cambiar de alguna manera el foco, porque eso siempre debió ser así, ¿verdad? Es así. Nosotros, las competencias técnicas son las que nosotros inclusive son las que menos están contando hoy en día, porque una persona, miren ustedes, ya vamos a terminar, una persona que tenga muchísimo conocimiento, técnicamente dotado, sabe mucho, pero tiene las competencias blandas en barrera, autosecuestro emocional, esa persona es incapaz de seguir en una organización de primer mundo. Ahora, si no tiene las técnicas y tiene las competencias blandas, esa persona tiene el AIDA, atención, interés, disposición de aprendizaje, y seguro que es exponencial en su propio resultado y va a aprender lo que el otro aprendió. Es decir, nosotros definitivamente debemos saber que las cualidades blandas, que estas habilidades sociales son las que nos dan el desarrollo profesional y poner nuestra empresa en primer mundo con esta competencia tan compleja que tenemos hoy en día. Es así, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, licenciada, muchas gracias a usted por la invitación.
quedo abierto. Esos temas hay que segregarlos porque son Exactamente. muchísimos de ellos, muchos, y podemos trabajarlo en todo el año para que las empresas vayan haciendo de un canal, no de información, de aplicación, porque esto no es información, esto es aplicación. Aplicación, Así es, perfectamente. Entonces, muchas bendiciones a todos y que estemos entonces atentos a alguna cosa. Por supuesto, estoy a la orden para estos temas que, como te digo, hacen trascendencia. Ya nosotros no nos debemos a nosotros, sino a la sociedad y sobre todo a los. Eso es. Es así. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos en un próximo live. Okay, Gracias. muchas gracias, bendiciones. Chao. Chao, chao.